Listo. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro. Es un honor poder presentar a algún profesor que también es de la casa, el profesor Emilio Valareso Reyes. Él es abogado, magíster, con estudios completos de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, con curso de especialización en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro ordinario del Instituto Peruano de Derecho Civil y miembro honorario del Colegio de Abogados de Ica, de Apurímac, del Cusco y del Colegio de Abogados de Ayacucho. También ha escrito numerosos libros, artículos, es un conferencista, ponente y destacado profesor en diversas materias. Me tomaría la presentación para poder destacar todos sus artículos, doctor Valareso, que son muy extraordinarios, pero vamos a ceñirnos a la presente exposición. El día de hoy, el profesor Valareso, Emilio Valareso, nos va a hablar sobre la responsabilidad civil del dependiente, a propósito de la primera instancia, la decisión del libro Plata como cancha, que se dio en el mes de enero del presente año. Doctor Valareso, el escenario es todo suyo. Adelante. Más bien, Bruno, inmerecidas palabras, agradecerte por la presentación y con la presencia de cada uno de tus alumnos. Nuevamente es un placer dirigirme a los alumnos de la Universidad Tecnológica. Mi casa, como dices tú, pero yo también formo parte del staff y efectivamente siempre es un gusto compartir con Bruno, que es una de las generaciones actuales del derecho civil, ¿no? Doy fe de su trabajo intelectual, que ha contribuido mucho en esta visión, sobre todo moderna, de lo que se tiene la responsabilidad civil en esa visión europea, como también en la realidad nacional de cómo se ha ido manejando, ¿no? El tema que nos concita el día de hoy es un tema que puede tener diferentes aristas, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico. Yo efectivamente voy a tocar el tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho civil, porque efectivamente el tema ha sido englobado desde el punto de vista del derecho penal, sobre todo, ¿no? Pero como tú bien lo sabes, Bruno, el artículo que nos concita sobre todo explotar esta tarde es el artículo 1981 del Código Civil, ¿no? Que es efectivamente la responsabilidad civil por la persona dependiente, ¿no? Entonces, como bien lo manifestaba Fernando de Traseñiz hace muchos años, ¿no? Al momento de estudiar cada uno de estos atributos, señalaba de manera puntual que el tema de la responsabilidad civil por el actuar de otro va a tener siempre diferentes aristas de análisis, dependiendo del contexto, dependiendo del análisis, dependiendo efectivamente las situaciones como se han venido dando, ¿no? Yo lo que les ofrezco en esta tarde, y para ello he preparado unas diapositivas, es llevar a cabo una reflexión previa y luego ir esbozando de manera adecuada algunos resultados que tienen que ser tomados en consideración para poder, sobre todo, esbozar adecuadamente una percepción desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? Porque, como ustedes saben, acá ha habido involucrados sobre todo algunos temas del ámbito penal, que es muy respetable, cuestionado también en algunas cosas con respecto al choque entre la vida privada, el personaje público, la utilización de determinados adjetivos que de repente no son los apropiados, pero lo que vamos a tratar es de darle un enfoque desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? Todos ya tienen alguna información, el reel que pusieron al momento del inicio da efectivamente algunas tratativas sobre este tema, pero también lo que hay que tomar acotación son las situaciones que puedan sobre todo darse con respecto a las consecuencias que puedan tener sobre todo desde el punto de vista de aplicación de este artículo, ¿no? Este artículo que ha sido bastante polémico, que tiene un origen francés, que habla efectivamente con respecto a la responsabilidad civil vicaria, ¿no? Vicaria que tiene un antecedente más atrás en las institutas de Ulpiano, de Gallo, ¿no? Que efectivamente tratan de esbozar apropiadamente cada uno de estos atributos, ¿no? Como les dije, para ello he preparado unas diapositivas que deseo compartir con ustedes y que efectivamente me van a ayudar sobre todo a tomar en consideración cada uno de estos atributos, ¿no? Que deseamos sobre todo tomarlo en cuenta para poder captar primero algunas ideas preliminares y después tomar en consideración algunos puntos que tienen que ser efectivamente estudiados para poder entender en toda su cabalidad este tipo de planteamiento, ¿ya? A ver, si me permiten, voy a apagar mi cámara y vamos a concentrarnos en la diapositiva, ¿ya? Para poder
efectivamente tener un amplio análisis de cada uno de estos temas. A ver, por favor, confírmenme Sí, doctor. que puedan Sí, ver mi sí. pantalla. Sí, Sí, ¿no? Ya, excelente. ya, muchas gracias. Entonces, como el propio nombre nos concita, hay que tomar en consideración de que las responsabilidades de este hecho de publicar en nuestro país, sobre todo en este personaje, ¿no? Que no es nuevo, sino está inmerso dentro de lo que decía el doctor Morales Godos hace muchos años, en los personajes que son, entre comillas, públicos, ¿no? En lo que es el ámbito, sobre todo, de ver la vida privada, la vida pública, lo que necesariamente hay, esa delgada línea que puede tocar la prensa con respecto con determinados temas, ¿no? Que pertenecen única y exclusivamente a determinadas personas. Entonces, por ende, lo que hay que tomar en consideración es el manejo que se tiene que dar de cada uno de estos atributos, ¿no? Que han venido sobre todo desarrollándose a lo largo, esto está en un proceso no civil, sino un proceso penal, y que necesariamente hay que estudiarlo de manera adecuada, ¿no? Por eso yo le decía, los vínculos que pueden sobre todo tomarse en cuenta entre lo que es el derecho, la literatura y el periodismo, ¿no? Esto se ve sobre todo cuando uno estudia de manera adecuada, sobre todo lo que es el ámbito referido a la vida personal, a la vida pública, a los ámbitos que definitivamente tienen que ser tomados como base, sobre todo para poder obtener un determinado resultado de forma apropiada. ¿Ya? Entonces, eso no hay que perderlo, hay que tomarlo siempre como una idea bastante referencial, sobre todo por la génesis del asunto, ¿no? La situación que ha motivado sobre todo esta parte de análisis, ¿no? Como también el ámbito de aplicación que tiene que ser tomado en cuenta de forma apropiada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos esto? Decimos esto por la propia naturaleza de los hechos, porque a lo largo de la literatura, del periodismo, ¿no? En esa delgada línea entre lo que es la vida pública, el conocimiento que todos tienen, pueden tranquilamente llevarse a cabo una serie de situaciones que puedan, sobre todo, aflorar de manera adecuada, que pueda llevarse a cabo lo que es la responsabilidad civil, ¿no? Para una toma de conocimiento claro, revisen ustedes el artículo 17, ¿no? Ese artículo 17 que muchas veces el propio maestro Fernández Cesareo criticaba por una forma de redacción no adecuada a lo que es el ámbito de la protección que se desea tomar en cuenta frente a cada uno de estos sucesos, estas situaciones que necesariamente tienen que ser estudiados. Este tema puede tener múltiples enfoques, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal. Yo me voy a concentrar en lo que es el ámbito del derecho civil, pero ustedes pueden, por conocimiento de cultura general, que primero, para entrar al ámbito civil, hay que agotar lo que es el ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, ¿no? Como es el que efectivamente se está llevando a cabo. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por las diferentes opiniones que han tomado los literatos y que han efectivamente tomado en consideración cada uno de estos atributos, ¿no? Es que es un libro corto que en 7 capítulos trata de resumir los hechos de la vida de un personaje político, ¿no? Que siempre ha estado en el ojo de la tormenta, que siempre ha estado, pues, efectivamente en la polémica y que es muy conocido por sus frases, ¿no? Dentro de la sociedad, inclusive gracias a la tecnología, han surgido, pues, una serie de memes, han surgido una serie de TikToks con respecto a él, ¿no? Pero lo que hay que tomar en consideración es que este tema ya no tiene sobre todo una coyuntura de actualidad, de momentánea, sino efectivamente ya trae consigo conocimientos y situaciones que son evidentemente pasados, ¿ya? Evidentemente pasados y que efectivamente lo que se ha hecho es traer a cotación determinadas imputaciones sobre determinados actos que han hecho pues que este personaje político tenga, que la mayoría de la población lo reconozca, ¿no? Como un personaje más que pintoresco que político. Entonces, siempre el ámbito de la idea de la actuación y el análisis que pueda darse respecto de estos temas debe ser coherente, tomando en consideración sobre todo el ámbito que nosotros deseamos sean puestos de manifiesto. ¿Ya? Miren, estos 3 enfoques, el derecho, la literatura y el periodismo, no son temas nuevos. Casos antecedentes, por ejemplo, el caso Pablo Guerrero,
el caso de la prostivedets, ¿no? El caso de la publicación del libro de autobiográfico de una conocida presentadora, ¿no? Del mediodía, que tiene un conocido programa los días sábados en la noche, ¿no? Me acuerdo mucho de ese libro que una de sus exparejas publicó y que efectivamente trae a consideración sobre todo un manejo adecuado de cada uno de estos atributos, ¿no? Y las situaciones que tienen que ser efectivamente tomadas en consideración de forma apropiada, ¿ya? Ello hay que tomarlo como una idea bastante referencial, sobre todo en el ámbito que tiene que ser puesto en consideración, sobre todo para este tipo de manejo, ¿no? Entonces, es bueno estudiar los enfoques, por ejemplo, con respecto a la indemnización, ¿no? Y esto no vamos a entrar ahorita a indemnización, reparación o lo que es el ámbito de los diagnósticos, ¿no? Que puedan darse, pero de todas maneras, hay que tomarlo como una idea bastante general, sobre todo tomando como base los antecedentes que toman en cuenta la legislación nacional para estos enfoques, ¿no? Eh, Tomando como base que no existen plenos casatorios con respecto al ámbito de la definición, ¿no? De este tipo de casos con respecto al proyecto de vida, el daño moral, daño a la imagen, de manera muy tangencial, diría yo, se han llevado casos algunos pronunciamientos por parte de la Corte Suprema, ¿no? Pero lo que hay que tomar en cuenta, sobre todo para este tipo de manejo, es que no puede definitivamente dejar o pasar desapercibido esa balanza que imaginablemente hay que tomar en consideración, que tiene que ser tomado como idea referencial, sobre todo en el manejo de qué es referencial, ¿no? De qué cosa es que tiene que tomarse como idea adecuada, sobre todo para poder iniciar adecuadamente este ámbito de aplicación, ¿no? Nosotros creemos que lamentablemente el tema del derecho a la imagen, derecho a la intimidad, el tema de la vida personal y de la vida pública deberían ser motivo de un pronunciamiento por parte del Poder Judicial, en este caso un pleno casatorio o un pleno jurisdiccional, que permite en cierta manera abocarnos, ¿no? A determinadas situaciones que tienen que ser tomadas como idea apropiada, ¿no? Pero también lo que hay que tomar en cuenta es que mientras que no exista las diferentes situaciones que puedan sobre todo tomarse como idea apropiada, tienen que analizarse desde diferentes ópticas, ¿no? Y que muchas de ellas, efectivamente, a veces no traen en consideración el convencimiento, ni tampoco, ¿no? Convencer, analizar, establecer ámbitos de aplicación que no sean pues los más importantes y que efectivamente la cátedra muchas veces y las reflexiones que hace la doctrina critica mucho porque lamentablemente un pleno casatorio no debe convertirse en una situación tangencial, sino que debe de buscar sobre todo un manejo bastante apropiado para lograr resultados que uno desea uniformizar en lo que respecta sobre todo al manejo de cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, esa es mi idea preliminar que yo quiero que ustedes lo tengan siempre en consideración. Luego, vamos a ver ahora desde la perspectiva, perdón, de la responsabilidad civil, ¿no? Y aquí lo que hay que sugerir sobre todo es la responsabilidad civil vicaria, ¿no? Y esto pues tiene sus antecedentes desde las épocas del derecho romano, ¿no? Donde se hablaba pues de lo que es el principal, el servidor, la persona que dirige, la persona que está sometida y que efectivamente tiene que ser tomado como una idea bastante adecuada, sobre todo para poder hallar ese convencimiento que se desea tomar en cuenta para este tipo de manejo, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver, ¿no? Con el ámbito de este tipo de aplicación, los resultados, ¿no? Y las situaciones que se han venido sobre todo dando, es que efectivamente pueden esbozarse a partir de ellas, ¿no?
determinadas situaciones que tengan que ser tomadas en cuenta para el logro de cada uno de estos temas, ¿no? Las situaciones que puedan sobre todo establecerse, manejarse, ¿no? De forma apropiada frente a este tipo de situación y los resultados que se desean tomar en cuenta de forma apropiada, ¿ya? Entonces, no hay que dejarlo de lado, sino sobre todo hay que tomarlo como una idea bastante adecuada para poder identificar, ¿no? Cada una de estas situaciones y los roles que tengan que ser tomadas en cuenta, sobre todo para obtener un mayor provecho respecto de este tipo de situación, ¿ya? Como les decía, esta responsabilidad no es nueva, tiene sus antecedentes en el ámbito del derecho romano y necesariamente tienen que tomar en cuenta sobre todo el manejo de cómo fue en ese caso, ¿no? En esa época sobre todo, tuvo como idea referencial este ámbito de aplicación, ¿no? Que necesariamente tenía como idea referencial distribuir entre cada una de las partes intervinientes un determinado resultado. Entonces, ante este tipo de planteamiento y situaciones que efectivamente la dependencia, lo que es el ámbito de los resultados, el ámbito de aplicación, ¿no? Que tenían que tomarse en cuenta, podían derivar determinadas situaciones que no pasaban desapercibidas, ¿no? Entonces, en un primer apunte se tomaba lo que es la responsabilidad sustitutoria o alternativa, ¿no? Es decir, indistintamente la persona que provoca el daño está vinculado sobre todo con el manejo de cada uno de estos resultados, situación que efectivamente tiene que ser puesta en marcha sobre todo en el manejo de poder diferenciar, pero sobre todo, ¿no? Identificar cada uno de estos atributos que tienen que ser tomados en consideración, ¿no? Nosotros creemos que definitivamente estos actos responden a una situación de vínculo que tienen que dar efectivamente las personas que intervienen en él, ¿no? Puede darse en el caso de empresas, puede darse en el caso de entidades castrenses, ¿no? Donde efectivamente eh, pueda traer consigo, ¿no? Determinadas situaciones que no tengan, sobre todo, un enfoque uniforme, ¿no? Eh, con respecto a este tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, al momento de administrar justicia, efectivamente los enfoques y la incidencia de la doctrina que pueda darse sobre un determinado magistrado va a pintar de cuerpo entero lo que es el ámbito de este tipo de situación. Entonces, como bien lo manifestaba uno de los ponentes del libro en este caso, la responsabilidad civil está en fuente de las obligaciones, está en el libro séptimo, de 1969 al 1988, más o menos. El 1981 habla efectivamente con respecto a el manejo que se desee realizar respecto de cada uno de estos atributos, ¿no? Y efectivamente las consecuencias que tengan que verse vinculadas, sobre todo al grado de responsabilidad e intervención que se desea tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, ello no debe de dejarse de lado, sino que tiene que manejarse inteligentemente, analizando cada uno de estos atributos, ¿no? Analizando cada uno de estos temas que necesariamente van a tomar como resultado un ámbito de aplicación, ¿ya? Que tienen que verse sobre todo puesto en marcha, ¿no? Sobre todo el grado de dependencia, el grado de responsabilidad, la forma en que tiene que estar sobre todo vinculado cada uno de ellos y los resultados que tengan que ser puestos sobre todo de manera apropiada, ¿ya? Entonces, este tipo de situación nos lleva sobre todo a un manejo bastante adecuado, sobre todo en cada una de estas situaciones, ¿no? En estos roles que tienen que ser tomados, ¿no? Como una idea bastante clara, sobre todo en este tipo de manejo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar acotación es analizar, ¿no? El servicio, el acto, donde muchas veces el dependiente actúa pero que efectivamente lo hace por una indicación,
lo hace por un resultado, lo hace por una situación que muchas veces no es querida por él, pero que va a traer consigo determinadas consecuencias, ¿ya? Entonces, ello hay que tomarlo como una idea bastante adecuada, sobre todo inclinando cada una de estas situaciones, ¿no? Y los roles que necesariamente tienen que ser tomadas, ¿no? Como ideas generales que tienen que tomarse, sobre todo en cada uno de estos atributos, ¿no? Y estudiar cada una de estas formas definitivamente tienen que ser tomadas como una idea bastante referencial, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta cada uno de estos resultados, ¿no? Entonces, primero lo que tiene que llevarse a cabo es el servicio, el acto, ¿no? La vinculación entre el principal y el servidor y quién es el autor directo e indirecto, ¿no? Por citar algunas partes del libro, ¿no? Tomando en consideración ello, en ella se menciona pues una persona que se llamaba el doctor Maletín, ¿no? El hombre del maletín. Entonces, eso linda más con lo que es el ámbito del ámbito, sobre todo penal, pero lo que podemos verlo desde el punto de vista civil es que efectivamente cualquiera de los dos, tomando como base la responsabilidad civil solidaria que se deriva de ella, pueda tener sobre todo un manejo bastante adecuado, ¿no? Entonces, ello hay que tomarlo como una idea bastante interesante, sobre todo en el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? En las situaciones que tengan que ser puestas, sobre todo de manera adecuada, en el manejo de cada una de estos resultados. Entonces, lo que hay que tomar en consideración, sobre todo, y establecerlo de manera puntual, es el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, la vinculación que hay entre el principal y el servidor, ¿no? Acá en este caso no se actúa por medio de una persona jurídica ni nada por el estilo, pero sí lo que se actúa y hay que tomarlo en consideración son los resultados, ¿no? Que pueden ser sobre todo tomados como idea referencial ante este tipo de situación y sobre todo en los resultados que se desean tomar en cuenta, ¿no? Ello hay que tomarlo como una idea bastante apropiada, sobre todo en el manejo que tenga que darse a cada una de estas consecuencias, como también para el ámbito de los resultados que deseamos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ese sería, sobre todo, un primer manejo que tiene que darse para cada uno de estos atributos, ¿no? Y sobre todo ver hasta el grado de implicancia que pueda otorgarse a cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, este solo es un atisbo de las situaciones que puedan plantearse con respecto a ese tema, ¿no? Decir, ha afectado mi derecho a la intimidad, mi imagen pública, es tomar en consideración un atributo que definitivamente para una persona pública tiene que ser tomado con pinzas, tomando como base las palabras del maestro que en paz descanse y que Dios goce, Juan Morales Godo, nos habla de la exposición de determinadas situaciones que puedan desprenderse sobre todo para el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, la relevancia del trabajo dependiente en el mundo de hoy, sobre todo hay una tendencia que la subordinación cada vez vaya de antemano dejándose de lado, ¿no? Tomando sobre todo como referencia las diferentes posiciones que puedan sobre todo otorgarse a cada una de estas fuentes, ¿no? Tomando en consideración sobre todo que el manejo, la referencia, el ámbito de aplicación cada vez es menor con respecto a cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces, ello hay que tomarlo como una idea bastante adecuada, sobre todo en el manejo de las referencias que tenga que ser tomada en cuenta. Entonces, para hallar una respuesta desde el punto de vista del derecho civil, no necesariamente tengo que recurrir a la responsabilidad, sino tengo que jugar también con los artículos que hacen referencia al derecho de daños, al derecho de la responsabilidad civil, que se encuentran sobre todo en el libro primero, repito, en el artículo 17 del Código Civil de 1984, ¿ya? Entonces, ello
hay que tomarla como idea referencial sobre todo, que tienen que tomarse en cuenta para hallar resultados que en la medida que se han ido presentando han ocasionado efectivamente, por ejemplo, en el ámbito castrense, ¿no? Si no lo haces, pierdes tu trabajo. Si no lo haces, puede traer consigo determinadas respuestas que necesariamente no son nada positivas para la persona que se encuentra, sobre todo en un manejo de forma apropiada, ¿no? Sus resultados, las formas, sobre todo en las que tengan que tomarla como una idea referencial, ¿no? Y tomarlo como idea adecuada, sobre todo para este tipo de manejo, ¿no? Y hay que tomarlo como idea adecuada, ¿no? Sobre todo para esbozar una solución. Y aquí es donde tiene que entrar lo que es el ámbito de las conexiones, los vínculos, la integración que tiene que darse entre cada uno de ellos para efectos de hallar sobre todo un ámbito bastante interesante, ¿ya? Entonces, para ello, hay que tomar en cuenta cada uno de estas situaciones, ¿no? Si es sustitutoria, si es alternativa, si es solidaria. El régimen peruano, como yo les dije, no maneja un sistema integral de la responsabilidad civil, sino sobre todo maneja un sistema que va a presentarse de manera distinta. Ya Giovanna Vicentini, una de las mentes más claras en esta materia, dice que eso no es óbice para que su desarrollo sea el más apropiado, sino sobre todo hay que tomarlo como una idea referencial, sobre todo para agendar, construir una respuesta apropiada ante este tipo de situación, ¿ya? Entonces, ello hay que manejarlo así, hay que tomarlo como una idea bastante apropiada, tomando en cuenta sobre todo cada uno de estos resultados, ¿no? Como esta puede sobre todo tomarlo como una idea bastante puntual para el manejo y la construcción de cada uno de estos atributos, ¿ya? Eh, Vamos ahora al análisis del artículo 1981, ¿ya? Y esto sí, para esto no voy a necesitar cámara, ¿ya? Perdón, voy a necesitar cámara para poder conversar sobre todo cada una de las tendencias que se han venido dando de manera adecuada con respecto a este artículo, ¿ya? Y bien claro manifiesta lo siguiente, ¿no? Dice, la responsabilidad por daño del subordinado. Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes, y hemos esbozado también la parte de lo que es el principal, responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento de un servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sobre todo sujetos a una responsabilidad, eh, si podemos decir así, y así lo menciona el, el código, una responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar de atrás hacia adelante, esbozando primero algunos aspectos que necesariamente tienen que ser tomados, ¿no? Como idea referencial frente a este tipo de situación. La responsabilidad solidaria tiene sobre todo su eje de análisis en lo que es el ámbito de la responsabilidad civil, no, en las obligaciones, en el derecho de obligaciones es donde se ve claramente cada uno de estos atributos, ¿no? Tomando en consideración sobre todo el manejo de que de manera indistinta cualquiera de ellos que se encuentran en el mismo nivel van a responder por este tipo de situación, ¿ya? Entonces, tanto el autor directo como el autor indirecto van a efectivamente llevar a cabo, ¿no? De manera precisa, sobre todo, el manejo de cada una de estas situaciones, resultados, ¿no? Que indistintamente en este caso, la persona que se considera agraviada definitivamente pueda tomar en cuenta de forma puntual, ¿no? Entonces, eso nos lleva sobre todo a un manejo bastante referencial de cada una de estas situaciones, ¿no? Y los roles donde se hacen presente, porque es trascendente, donde se encuentra sobre todo un manejo bastante referenciado a cada uno de estos atributos y las consecuencias que se desean sobre todo estipularse de forma apropiada, ¿no? Entonces, una primera parte entonces es saber de antemano los manejos que puedan darse ante este tipo de situación, como también el grado de consecuencias
que puedan sobre todo aperturarse para este tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, hay ciertas exigencias que necesariamente tienen que ser tomadas como idea referencial frente a este tipo de manejo, ¿no? Como lo hemos podido apreciar, y hay que tenerlo siempre presente, está, ¿no? El primero, la subordinación. Luego, que se haya producido un daño, que se haya ocasionado, que haya tenido repercusiones, ¿no? Y, lógicamente, como requisito sine qua non, que haya tenido como origen el ejercicio de un cargo o el cumplimiento del servicio respectivo, es decir, una función que efectivamente muchas veces es remunerada y que necesariamente tiene que ser tomada en cuenta para poder hallar sobre todo estos requisitos para poder estipular de manera puntual, ¿ya? Entonces, nosotros nos inclinamos sobre todo a que la concurrencia, porque no puede ser descartada cada una de ellas, tiene que hacerse de forma adecuada, ¿no? Tomando en consideración sobre todo el manejo de cada uno de estos atributos, tomando en consideración, y esto hay que tomarlo como una idea bastante adecuada, que el manejo sea puesto de manera tal que tenga una determinada consecuencia, ¿no? Entonces, el tema de la subordinación, el tema de la vinculación, el tema de lo que es el ámbito de la solidaridad, son aspectos que tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Tomando en consideración sobre todo que tienen que ser tomados como idea apropiada para cada uno de estos atributos, ¿ya? Entonces, no es un tema, si podemos decir así, pacífico en doctrina, ¿no? Ya el doctor Bruno va a tomar en consideración, sobre todo en sus obras, ¿no? Cuando habla de la indemnización, la reparación, que se viene sobre todo esbozando, va a tomar en cuenta sobre todo las diversas coyunturas que puedan esbozarse de manera puntual para este tipo de respuesta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es sobre todo el manejo que nosotros queremos alcanzar ante este tipo de situación, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta, lo primero que hay que tomar como idea referencial sobre todo, es tipificar de manera adecuada cada uno de estos atributos y las situaciones que puedan sobre todo establecerse de forma apropiada, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque hablar de ámbitos donde efectivamente está en tela de juicio las honras, las imágenes de las personas, trae a consideración algunos aspectos bastante interesantes, que muchas veces en el Perú no tenemos baremos, no tenemos reglas que permitan identificar la magnitud de un determinado tipo de daño y los resultados que puedan, sobre todo, tomarse como idea referencial para una solución. Aquí lo que tiene que haber, y no me va a dejar mentir el doctor Bruno, es que se haya una adecuada preparación ante el juez. El juez en su sapiencia, en el ámbito de su análisis, va a tener que encontrar una salida, muchas veces cuestionada, ¿no? Muchas veces puesta en juego, sobre todo cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, ello hay que tomarlo siempre como una idea bastante referencial, sobre todo en el manejo de cada uno de estos temas, ¿no? En sus consecuencias, sobre todo, que puedan emerger, que puedan ser tomadas, ¿no? Como idea apropiada ante este tipo de situación, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Decimos esto sobre todo para el manejo de cada uno de estos atributos, ¿no? Que se desea sobre todo tomar en cuenta, ¿ya? Y debe sobre todo tomarse como idea referencial para este tipo de situaciones, ¿no? Y también cómo puede hacerse referencia a cada una de estas posturas doctrinales que muchas veces no son las adecuadas, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en consideración como manifiesto sobre todo en este ámbito de análisis y propuesta es construir de manera adecuada una posición con una sólida base doctrinal. Situaciones que muchas veces no son
del todo adecuadas, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo los diversos resultados que puedan esclarecerse, colocarse, tomarse, ¿no? Como una idea apropiada ante este tipo de situación y permanencia que se desea sobre todo tomarlo como una idea bastante referencial, ¿ya? Eh, Quiero culminar estableciendo que estos criterios no nacen de la noche a la mañana, son resultados sobre todo de manejos que tienen que ser tomados como una idea referencial y también tomar en consideración sobre todo los aspectos puntuales que tienen que ser tomados como idea fija ante cada uno de estos atributos. Quiero terminar agradeciendo a Bruno por estos minutos con su salón, con los jóvenes, y quedo pues a las preguntas que ustedes crean conveniente realizarme con respecto a este tema. Muchísimas gracias, doctor Emilio Valareso. Ha sido una exposición muy clara, muy a detalle sobre el tan debatido 1981. Tengo algunos comentarios que los dejo al final. Siempre lo más importante es que participen los participantes. ¿Alguna duda, inquietud por parte del auditorio, por parte de los presentes, por favor? Si tuvieran alguna pregunta para el doctor Valareso, podrían hacerla por el chat. También podrían alzar la mano. Me parece que todavía no. Yo le quería preguntar, doctor Valareso, eh, algo que me dejaba pensando sobre el mensaje que se envía en algún sentido por parte de la primera instancia, porque está en apelación, Una apelación, claro, está en proceso, ya claro, está vigente, sí. cuando se dice la editorial es responsable por haber publicado esto. Ya. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué grado es importante o debería preocupar a la responsabilidad civil este tipo de mensajes? Porque podría desincentivar a muchas editoriales a decir, me voy a cuidar mucho lo que publicas, independientemente que yo solo pongo la imagen, se podría decir así. ¿Hasta qué punto este grado de responsabilidad solidaria? Claro, ahí en este caso, Bruno, yo lo he tomado desde el punto de vista de la acción del personaje principal. Ahora, como tú dices, ¿no? La editorial es una persona jurídica, pero el escritor no trabaja para la editorial. La editorial simplemente hace una función de distribución, de arreglo del texto, y como tú sabes, las publicaciones en el Perú, la editorial es la que, bajo su sello, va a tomar como base un trabajo intelectual. Lógico, el tema está en que aquí se estaría rompiendo ese ámbito del derecho a lo que es la creación, la opinión, que cualquier emprendedor que tiene pues su editorial podía verse mellado porque él respalda un proyecto bibliográfico donde se versa una opinión sobre un determinado personaje público y que porque apoya esa publicación no puede pues él traer consecuencias, ¿no? Un mal concepto aplicado de lo que es la responsabilidad vicaria, porque solidariamente la editorial no juega de manera adecuada un factor de mando sobre lo que es el ámbito del dependiente, en este caso el señor periodista, ¿no? Que llevó a cabo la escritura del libro. Entonces ahí nomás partiendo de un análisis literal, si podemos decir así, vemos que la opinión que puede ponerse en juego por parte de las personas que intervienen no son las correctas. O sea, el concepto que se da, sobre todo con respecto a este tipo de situación, no alcanza de manera adecuada a configurar de forma apropiada y disincentiva la libertad de opinión con proyectos bibliográficos, ¿no? Que puedan ser tomados en cuenta. Muy difícil, ¿no? Muy distinto al caso de La Ceñito, ¿no? ¿Se acuerda de ese libro que salió? Me acuerdo mucho, donde ahí sí, pues, el personaje era tomado de manera distinta y no fue efectivamente la editorial de ninguna manera involucrada en este tipo de temas, ¿no? Lo que vemos ahí por parte del juez es un desconocimiento, sobre todo en tipificar una conducta que de ninguna manera trajo consigo responsabilidad de forma apropiada, ¿no?
Claro, porque el punto de los libros también, el punto de las editoriales, sería hasta qué sentido práctico tendría que una editorial pueda poner en sus primeras páginas la editorial, y este término que queda como en el medio, no necesariamente está de acuerdo con el autor, o Claro, otras editoriales que son, el autor es totalmente responsable por las publicaciones. Si es que aún poniendo eso las editoriales igual terminan en instancias judiciales a futuro hablando de responsabilidad solidaria, ¿qué tendríamos? O sea, ¿qué tendríamos no solamente a nivel de esta investigación, sino a nivel de derecho civil u otras consideraciones que no nos permitiría ir más allá para avanzar de claro, repente? se estaría atentando contra la libertad de expresión, contra la libre empresa, no se estaría dando lo que es el ámbito de la seguridad jurídica, ¿no? Como tú bien sabes, y más he escuchado, no, en libros no he visto mucho eso que la persona, ¿no? La editorial no Ujú. se respalda, ¿no? Lo vertido en este libro. Donde más he visto esa frase ha sido en programas de radio, cuando en programas de opinión, ¿no? Sale, pues, por ejemplo, Radio Ovación no se familiariza ni solidariza con las opiniones del presente programa, dice, ¿no? Que es un programa de opinión, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de editorial, en el caso de libro, no lo he visto, y yo doy fe de eso, pero definitivamente eso traería consigo desincentivar lo que es la producción bibliográfica nacional, ¿no? Tomando acotación que uno no puede apostar por un determinado autor que puede, por ejemplo, ¿no? O tú o yo publicar un libro donde nosotros vamos en contra de una tesis de uno de los padres del Código Civil peruano del 84, desde nuestra óptica no está bien, y como consecuencia de decir eso, nos ganamos un problema, ¿no? Ah, me ha querellado, ha hablado una injuria, ¿no? Ha habido casos, ¿ah? Pero no así publicaciones, sino sobre todo opiniones sobre el libro hace algunos años. Un profesor civilista muy conocido en derechos reales, derecho registral, había sacado un libro que se denominaba El Nuevo Derecho Registral, que fue comentado por otro profesor joven en esa época, que decía, pues, lo que él manifiesta que es nuevo, eso ya es conocido. Hace muchos años que ha sido expuesto en Alemania, en Italia, y con pruebas, ¿ah? Comenzó a decir, miren, me parece muy bien su publicación, que siga haciéndolo, pero aquí no se están tomando objetivamente los temas. Acá la responsabilidad civil que supuesta dice el nuevo derecho, ¿no? Registral, no es un nuevo derecho. ¿Por qué? Porque esto ya tiene más de 50 años aquí, comenzó a demostrar con pruebas. Y por decir eso, efectivamente se ganó un proceso de querella. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos con respecto a la seguridad jurídica, con respecto a la confianza que tiene que darse a cada una de estas situaciones y los resultados que tengan que ser puestos sobre todo de manifiesto, ¿no? Entonces, yo diría que eso desincentiva la confianza en las editoriales, en los productos y resultados que efectivamente puedan ser tomados en cuenta a futura situación, ¿no? Por eso que se apeló, porque esta sentencia no tenía ni pies ni cabeza, no tenía pues una opción, si podemos decir, íntegra para poder jalar a esta responsabilidad, sobre todo a una editorial que no había ningún tipo de subordinación con el escritor ni nada por el estilo, y que efectivamente no se han tomado en claro los conceptos que doctrinaria y legislativamente tienen que ser tomados en cuenta. Sí, sí, sí. Y justamente en la última parte, que bueno, es de acceso abierto la primera instancia, si uno pone en internet para los participantes, pone decisión primera instancia de este caso del libro de Plata como Cancha, es de acceso abierto. Uh -huh. Justamente en la última parte, cuando menciona se le impone la pena de 250 días multa que deberán pagar a razón de los 25% de su haber diario. Entonces, ya cuando comienzan características especiales, cómo llega, si está basado en cuánto puede ganar la empresa o la persona, ya más que el daño en sí, comenzamos a ver esta idea de sancionar a la persona, la función sancionadora, el comportamiento, disuadirlo. Y esto es interesante. Justamente aquí, doctor Valareso tenía un periódico conocido que sale los viernes que ¿Ya? dice, los artículos con firmas son de absoluta responsabilidad de sus autores. Entonces, ahí es distinto porque usted perfectamente lo mencionaba, que en el libro el autor no trabaja para la editorial. No trabajan, Pero, pues. Ajá. y aquí en una revista podrían hacer esa figura de repente decir, mira, yo le pedí a ver, a Martín
que escriba solo por esa vez, pero él no trabaja para mí. O sea, podría llegar a esto también a tener una repercusión de estabilidad económica de los trabajadores por la protección que podría tener los medios de comunicación, de que no se diga que estás vinculado a mi empresa. Yo te contrato específicamente porque si yo te contrato como parte de mi empresa, necesariamente me van a conectar. Pero es como, es preocupante, porque si ha sido, es Ujú. parte de una publicación de un medio de comunicación, sobre todo me centro en un periódico, que el periódico pretende decir, yo no tengo culpa y vigilando, yo no tengo culpa y leyendo, pero esto repercute a nivel nacional, ¿no? Por ahí va el Ujú. comentario. Bueno, el tema está sobre todo que las revistas o los periódicos sí utilizan ese tipo de figura, ¿no? Será porque su llegada es más masiva, ¿no? Acuérdate que muchos de esos titulares lo que buscan es crear atención en la población, sean fidedignos o no, ¿no? Claro, ahora ha bajado un poco, pero antes me acuerdo el tema de las imágenes que hasta a veces eran trucadas, como los dichos y los hechos eran utilizados a diestra y siniestra, ¿no? Pero definitivamente tener una columna, por ejemplo, en una revista, o escribir un artículo en un libro, ¿no? O un semanario, ¿no? Que uno tiene, efectivamente ellos, para cuidarse de determinadas situaciones, no existiendo vínculo, y eso es lo que creo que no ha quedado claro y la judicatura debe demandar sobre todo una forma de enmendar ese tema, es que la subordinación no existe. Entonces, creo yo que partiendo de entender ese tema, de ahí recién puedan darse sobre todo este tipo de manejos, ¿no? Pero sí he visto, inclusive en algunos periódicos, algunas revistas especializadas, ¿no? Dicen los autores son responsables única y exclusivamente de sus publicaciones. Nosotros somos el medio que los viabiliza, pero no tenemos responsabilidad alguna, ¿no? Pero creo yo que, como tú bien lo apuntas, si no existe una dependencia, es muy distinto que sea una persona que trabaje, un reportero, ¿no? Un reportero que sí trabaje para un medio de comunicación es una cosa muy distinta a una persona que le invitan a que escriba como columnista para un tema preferencial, ¿no? Es como decir, Bruno, mira, la revista de responsabilidad civil de la Universidad de La Habana quiere que hagas un comentario sobre esta sentencia, ¿no? Y es una cosa muy distinta a que, Bruno, tú trabajas para esta revista, ¿no? Todos los meses recibes un sueldo de esta revista y la revista te requiere un artículo por mes. Entonces, ahí la cosa cambia totalmente, ¿no? Entonces, en los temas de los artículos de opinión, en las revistas, en los libros, definitivamente los planteamientos son totalmente distintos, ¿no? Entonces, yo creo que la judicatura y la doctrina sí, ¿no? Leyendo a de Traseñís, leyendo un poco a Luján, leyendo un poco a lo que manifestaba esta obra del Tratado de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, han detenido mucho en ese enfoque, pero no todos somos abogados o no todos hemos revisado a profundidad este tipo de situación. Ellos sí hacen esa diferencia. La doctrina la hace. Lamentablemente, pues, la judicatura, ya sea agrede o por descuido, ¿no? Hay que poner una comilla ahí, no se ha atrevido a sumergirse en ese tema para una respuesta, sobre todo, bastante puntual que zanje este tipo de situación. Claro, incluso y ya con esto voy a procurar ser mi último comentario, doctor Valareso, si me lo permite. Eh, claro, con esto, por ejemplo, en algún momento se ha dado que en los medios de comunicación, específicamente en periódicos, se ponía una noticia en la primera página, Ujú. página completa, pero luego cuando le mandan la carta notarial que le dice usted no ha acreditado lo que está publicando, es la rectificación es en cortito, casi casi en la última página. Sí. Casi casi, entonces eso también es un poco, un poco preocupante, preocupante, ¿no? Como reconocer a medias. Ahora que se Claro, habla de la función de las disculpas en la responsabilidad civil también. claro, porque ahí viene, pues, mi querido, y tú lo sabes, mi querido Bruno, porque has tenido la experiencia europea también, ¿no? En Girona, con respecto a que los términos indemnización, reparación, ¿no? Lamentablemente la gente no los maneja de manera muy puntual en nuestra doctrina, ¿sí o no? Tienen unos conceptos totalmente distintos. Por ejemplo, hay reparaciones que no necesariamente tienen que ser económicas. Por Ujú. ejemplo, ¿no? Sale, yo me voy a poner como ejemplo para que no herir susceptibilidades, ¿no? Sale mañana en un periódico, ¿no? De Lima.
Catedrático cobra cupos a sus alumnos para aprobar el curso, ¿no? Docente de esta casa de estudios XX fue filmado recibiendo un esto, ¿no? ¿Qué pasaba? El hijo del dueño o el hijo de un periodista, yo lo jalé, porque no iba a clases, era malcriado, etcétera, 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 ¿no? Pero no aprobó, pues. Entonces, ya, como venganza, le voy a decir a mi papá que te ensucie. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza el medio de comunicación con lo que es el ámbito, pues, de las honras, ¿no? Del derecho al honor, que efectivamente va vinculado de esa manera, ¿no? Entonces, con respecto, y esto también viene a un criterio bastante interesante, ¿no? La reparación contra lo que es el ámbito del daño a la persona, daño a la imagen, daño moral, no necesariamente tiene que ser en dinero. Por ejemplo, las disculpas públicas tienen que aparecer en el mismo medio donde me atacaron. Y lo hacen pues en esos, del tamaño de esos anuncios matrimoniales, esos edictos, ¿no? Donde nadie lo ve, dice, bueno, yo ya cumplía. Ya, entonces, ¿cómo interpretar eso? Si le dedicaste una página entera de carátula, por un razonamiento equidistante tiene que ser de ese mismo tamaño, ¿sí o no? Ahora, como eso no está regulado, disculpa el término, Bruno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo puedo ponerlo en la última cara, lo puedo poner sobre todo en esos anuncios chiquitos, pero si me dicen, yo he hecho las disculpas del caso, acá están, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de cosas, nosotros creemos desde el punto de vista particular, puede ser zanjado sobre todo el ámbito desde el punto de vista de la judicatura, ¿no? Para poder hallar sobre todo una respuesta apropiada ante este tipo de situación. Sí, para seguir, creo que incluso un seminario un poco más extenso, doctor Valareso, a futuro para coordinar sobre tan interesante tema, porque es muy Sí, interesante. más bien yo quiero agradecerte. Dime, ¿tus alumnos son de responsabilidad civil? Sí, son de responsabilidad civil, son de la Responsabilidad. Universidad Tecnológica Sí, sí, y sí, sí. también es de acceso abierto, también es de Sí, sí, porque he visto acceso abierto. bastantes caras conocidas de mis alumnos que fueron también en las sedes y a las personas que les enseñé en CTP, o sea, para gente que trabaja. Sí, 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 ¿No? sí. Sí, 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 y me da mucho gusto volver a verlos, ¿no? Espero pronto nuevamente sumarme ya a la plana docente, estoy por ahora de licencia, y efectivamente, ¿no? Como te decía Bruno, ¿no? Necesariamente lo que hay que tomar acotación es que la judicatura muchas veces no se ha comprometido con lo que es esbozar de manera uniforme los conceptos a la aplicación de los casos, ¿no? Y eso, efectivamente, lo que hay que tomar como idea referencial es que si nos vamos a basar en doctrina, esto va a ser una torre de Babel. ¿Por qué? Porque tú puedes dar fe, hay gente que está influenciada por la doctrina francesa, otra por la italiana, otra por la alemana, entonces hay que tirar como una moneda del aire y decir, ya, el juez que leyó, el juez que vertiente tuvo, entonces para recién entender su razonamiento. Y muchas veces en la cátedra a veces se peca en eso, en que la persona ha seguido estudios en determinado lugar e influencia ese tipo de situación sin tomar en cuenta la realidad peruana. Yo no discuto que sea buena, o sea, por ejemplo, Bruno, tú has tenido la influencia española, italiana, yo he tenido la española, pero eso responde a lo que es el ámbito de su realidad de ellos, ¿sí o no? El aporte, ¿dónde está? En que esas instituciones puedan sumarse a la realidad peruana y aplicarlas de acuerdo a la examinación de cada caso. Algo que muchas veces no se da, ¿sí o no? Algo que muchas veces pues no es tomado en cuenta y simplemente, y no me voy a dejar mentira, en los plenos casatorios, que el primero y el tercero que hablan de responsabilidad civil, tú has leído, ¿no? El tema del derrame de mercurio, ¿te acuerdas, Bruno? Y el otro de la responsabilidad civil en el tema de lo que es el daño al proyecto de vida, daño moral, cuando hubo estos esposos en Puno, ¿no? ¿Se acuerdan por la frustración del proyecto de vida? Tú encontrabas el pleno casatorio y citas y citas de autores, pero no, después en los considerandos encontrabas una situación que muchas veces en las doctrinas que citaban no era lo mismo, ¿no? O sea, no había compaginación. Y yo aquí quiero citar al profesor Espinosa, ¿no? Juan Espinosa decía, un pleno casatorio no tiene que ser un libro de derecho, donde se nutra únicamente de doctrina, sino un pleno casatorio en cortas páginas, porque si ustedes han visto, ¿no? Esos planillones que hay que sacar en edición especial el peruano, Bruno, ¿sí o no? Cuando has tenido acceso a los plenos 40, 50, 60 hojas, lo que hacen es justificar una situación que muchas veces no es correspondiente al alcance que ésta tiene. ¿Por qué? Porque definitivamente esta situación
debe de tomarse en cuenta que debe de guiar en sus conceptos, ¿no? Y sobre todo en las conclusiones, en los precedentes, guiar la uniformidad, que es lo que se busca con un pleno casatorio, y que muchas veces responden efectivamente a fines única y exclusivamente de conveniencia, no solo académica, sino también material, y que no responden realmente a una administración de justicia imparcial, ¿no? Eso yo quería terminar estableciéndolo de manera apropiada. Doctor Valareso, ha sido un honor, un lujo. Aquí le comparto ya la constancia que se lo vamos a hacer llegar. Lo aplaudimos aquí de forma virtual porque ha sido muy interesante Gracias, gracias. por su destacada participación como ponente en el webinar denominado La responsabilidad civil del dependiente, a propósito del libro Plata como cancha, que es organizado por la carrera de Derecho el 9 de mayo del 2022, hoy a las 5 de la tarde. Vamos a tomarnos una foto final, si le parece, doctor Valareso. Sí, gracias, al contrario. Es un gusto siempre con los muchachos de la Universidad Tecnológica. Tengo el mejor de los recuerdos de ellos, ¿no? Sí, a ver, los que deseen prenden pantalla, por favor, ya estamos en la parte final del evento. Los que deseen prenden pantalla para la foto, los que no, estará muy bien, no hay problema. A ver, a la cuenta de 1, sonrisas, 2, 1, ahí están prendiendo, qué bien, qué bien. Bueno, ahora sí, 3, 2, 1, muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse y nos estaremos viendo en nuestro próximo evento que será en breve. ¿Ok? Estamos comunicando. Gracias, doctor Valareso. A Muchas ustedes, gracias por su gracias, tiempo. Bruno. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo a Gracias. cada Hasta uno de luego. ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo.